Hola, hola, muy buenas tardes, bendiciones para todos, que el Señor nos bendiga, que nos llene de Él y de su palabra. ¿Cómo están? Yo soy Fernando Ruiz González y estamos juntos realizando el estudio del libro de Apocalipsis. Así que animémonos y si es posible y tienen a las manos, por favor, saquen sus Biblias o los que usan Biblias electrónicas a través de sus computadoras o de sus celulares. Eh, Siempre destacando que para nosotros es una enorme bendición, una enorme responsabilidad y un tremendo privilegio el hecho de que nuestro Dios, el Dios Todopoderoso, nuestro Dios que nos hizo y que es el Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, tenga esta diferencia con nosotros de que podamos tener acceso a su palabra y a sus grandes misterios. Como habíamos comentado desde la primera vez, desde la primera sesión del estudio del libro de Apocalipsis, Apocalipsis significa revelación y el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. O sea que es un libro dado para que nosotros, los hijos de Dios, los creyentes cristianos, los seguidores de Jesucristo, tengamos acceso y conozcamos las cosas que van a suceder pronto. También siempre hemos mencionado que el libro de Apocalipsis es el único libro que viene con promesa de bendición. Apocalipsis 1:3, benditos, bienaventurados los que leen y los que escuchan las palabras de esta profecía. También habíamos mencionado que el libro de Apocalipsis, el mismo libro de Apocalipsis, nos da un indicio o una clave para que nosotros tengamos un mejor entendimiento en nuestro estudio mientras recorremos esta revelación. Esa clave está en Apocalipsis 1:3. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas cosas. Las cosas que has visto, capítulo 1, y las cosas que son, capítulos 2 y 3, y las cosas que han de ser después de estas, después de los capítulos 2 y 3, lo que viene en los eventos futuros del capítulo 4 hacia adelante. Después de la era de la iglesia, de la era de la gracia que está en los capítulos 2 y 3, vienen los eventos futuros, y inmediatamente después del rapto de la iglesia hacia adelante, del capítulo 4 hacia adelante. Y así ya hemos llegado al capítulo 6. Y en las dos últimas sesiones vimos que el apóstol Juan, en esta especie de cuadro o prefigura del rapto, lo vemos que es transportado y que está en la escena celestial alrededor del trono de Dios, y que en esa escena celestial Juan es testigo del trono de Dios, del que está sentado en el trono de Dios, y toda esta maravillosa conjugación de elementos que tienen semejanza de piedras preciosas con infinidad de luces, y el arco iris, y todas estas cosas maravillosas, y los 4 seres vivientes alrededor del trono con sus características, y los 24 ancianos que representan a los redimidos, y toda esta multitud celestial. Y luego vimos en el capítulo 5 que el que está sentado en el trono tiene un libro abierto, un libro en su mano derecha, un libro que está sellado, es un rollo sellado con 7 sellos, escrito por dentro y por fuera, y que nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir ni tocar el libro, ni aún mirarlo. Y el apóstol Juan, habíamos leído, que el apóstol Juan se puso a llorar porque no había nadie que pudiera abrir este libro, que nosotros dijimos que es muy probable que sea el título de propiedad del planeta Tierra, que por el momento había quedado en las manos de Satanás después de que el ser humano pecó. Y uno de los 24 ancianos se acerca al apóstol Juan y le dice, no llores, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para tomar el libro y desatar sus sellos. Entonces, en esa escena, Juan ve allí en medio del trono a un cordero como inmolado, que es nuestro Señor Jesucristo, el cual toma el libro de las manos de que está sentado en el trono, y todos los 24 ancianos y los seres vivientes y todos los que están en la escena alrededor del trono, en la escena celestial, todos se postran y adoran al Cordero y al que está sentado en el trono, pero al Cordero le dicen, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado
y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y luego comienza pues toda esta impresionante adoración celestial al que estaba sentado en el trono y al Cordero. Ahora entramos al capítulo 6, y por favor acompáñenme, tengan sus Biblias a la mano, capítulo 6 de Apocalipsis. Y vamos a ver que a partir del capítulo 6, el Cordero empieza a desatar los sellos del libro. Y esto va a dar inicio a una serie de eventos que se van a dar ya no tanto en la escena celestial, sino que desde la escena celestial se van a ser testigos de lo que va a empezar a suceder también en el plano del planeta Tierra, en el plano terrenal. Entonces, a partir del capítulo 6, que empezamos el día de hoy, el Cordero inmolado, el Hijo de Dios, empieza a desatar los sellos del libro que recibió del que está sentado en el trono. Y vamos a ver que esto es el inicio de que se derrame sobre la tierra la ira de Dios y su santo juicio, porque Dios es un Dios justo que trata con los seres humanos y que trata con el planeta Tierra, y que da infinidad de oportunidades, y su misericordia es siempre infinita, siempre es grande, pero que cuando las cosas llegan a un colmo, a un punto de ya no retorno, y un punto donde ya no se pueden permitir más ciertas cosas, entonces el Señor actúa, y en este caso empieza ya a derramar su juicio sobre la tierra. Este juicio sobre un mundo impenitente, un mundo ya no arrepentido, un mundo donde ya no está la iglesia cristiana, que ha sido arrebatada y raptada de la tierra, como explicamos al inicio del capítulo 4, y como también el día de ayer muy bien el pastor Iván nos comentó en el estudio de Primera de Tesalonicenses en el capítulo 2, y ahí habló mucho sobre el tema del rapto de la iglesia. Pero ahora, a partir de Apocalipsis 6, en este capítulo especialmente, pero después en el resto de los capítulos vamos a seguir viendo, se empieza a derramar el juicio de Dios, y este juicio es derramado como en tres etapas que se ven primero con el juicio de la apertura de los 7 sellos. Siempre recordemos eso, ¿ya? Primero la apertura de los 7 sellos, pero luego el séptimo sello se divide en 7 trompetas, el toque de las trompetas. Y vamos a ver eso también, el toque de las 7 trompetas, que siguen siendo el derramamiento del juicio de Dios sobre la tierra. Y luego la séptima trompeta, que se va a dividir en 7 copas, las 7 copas de la ira de Dios. Entonces, 3 grupos de juicios: los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas. Eso lo vamos a seguir viendo en el transcurso de los siguientes capítulos de Apocalipsis, hasta el capítulo 15, 16. Vamos a seguir viendo esta estructura de los juicios de Dios: los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas. ¿Qué tal si oramos para que el Señor nos llene de Él, de su Espíritu Santo y de sabiduría espiritual, que siempre necesitamos para poder comprender las cosas espirituales? Amado Padre, te bendecimos con todo nuestro corazón y nos unimos, Señor, con todos los ángeles, con todos los santos, con todos aquellos que están alrededor de tu trono, y ahí donde nosotros también vamos a estar, para bendecirte, glorificarte y darte a ti siempre el primer lugar. Gracias, Señor, por permitirnos ser expuestos a la profecía del libro de Apocalipsis, y que la podamos leer juntos y que la podamos exponer juntos. Y te rogamos, Señor, que tú nos des entendimiento para que mientras vamos leyendo estas cosas que de verdad van a suceder, tú también toques nuestros corazones y nos ayudes a considerar las cosas que necesitamos hacer, las cosas que necesitamos cambiar en nosotros mismos, y de qué manera podemos ser utilizados por ti si es que nos ponemos en tus manos. Te damos gracias, Señor, te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos entonces, Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 y 2, y los vamos a desarrollar. Apocalipsis 6, versículos 1 y 2. Dice el apóstol Juan, inmediatamente después de que el Cordero recibe el libro, en el capítulo 5, el Cordero recibe el libro y recibe también toda esta adoración
en el reino de los cielos, toda esta adoración de parte de todos los redimidos y de parte de todos los ángeles que están en el cielo. Apocalipsis 6:1 dice el apóstol Juan: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Versículo 2: y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Entonces, con la apertura del primero de los sellos, se inicia sobre la tierra una etapa bien definida, que es a futuro. Una etapa bien definida que dura 7 años y que es conocida como la tribulación. Es una etapa que viene después de que sea el rapto de la iglesia. Ya hemos visto que ya sucedió el rapto de la iglesia, ya los creyentes cristianos que estaban llenos del Espíritu Santo, los seguidores de Jesucristo que tenían el Espíritu Santo dentro de ellos, ya no están en la escena terrenal. Y una vez que ellos son sacados de la tierra, entonces se empiezan a abrir los sellos, y con la apertura de este primer sello se inicia esta etapa, una etapa de 7 años conocida como la tribulación. Estos 7 años vienen después de la era de la iglesia, de la era de la gracia, más específicamente inmediatamente después del rapto de la iglesia. Y estos 7 años son aquella última semana de años, aquella semana número 70, una semana de 7 años, esta última semana de años, o la semana número 70 de la profecía de las 70 semanas que se encuentra en el capítulo 9 del libro de Daniel, que la vamos a repasar en un momentito. Aunque ya anteriormente hemos mencionado de manera somera esta profecía de las 70 semanas, ahora necesitamos entrar un poco más en detalle, junto también, por supuesto, a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que son muy importantes. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo en su último discurso en el Monte de los Olivos, en Mateo capítulos 24 y 25, el discurso que dio nuestro Señor Jesucristo después de que ya había ingresado a Jerusalén en su última semana de vida terrenal, y después de tener una serie de eventos y discusiones con los fariseos, y que habla y diserta acerca de Jerusalén y de todas las cosas que están por enfrentar, por rechazar al Mesías. En Mateo 24 y 25, entonces acompáñenme ahí. Vamos a repasar las palabras de nuestro Señor Jesucristo, porque vamos a ver una primera parte en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, una primera parte que la podríamos llamar el principio de dolores. Ahí mismo se le dice así, el principio de dolores, y que son las señales antes del fin, las señales con las que Jesús nos muestra los indicios que vamos a tener para darnos cuenta de que nos estamos acercando a ese tiempo, a esa etapa en la cual se van a desatar los sellos. Entonces, Mateo capítulo 24, voy a leer desde el versículo 1. Dice: cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Jesucristo en ese momento estaba acongojado porque los israelitas, los judíos, no recibían su palabra, y él dice: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos, pero no quisiste. Y se sentía acongojado de que no recibieran al Hijo de Dios. Y entonces Jesús, versículo 2, Mateo 24, 2, respondiendo él les dijo a sus discípulos que le habían mostrado las instalaciones del templo, del magnífico templo reconstruido por Herodes. Jesucristo les dice: ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso se cumplió exactamente en el año 70 después de Cristo, cuando fue destruido por completa Jerusalén y el templo en sí mismo. Versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y aquí los discípulos prácticamente le hacen 3 preguntas en una. Le dicen a Jesús en el versículo 3, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Acerca de las cosas que Jesús había dicho: de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Señales antes de los eventos finales
y del fin del siglo, que es el fin del mundo. Respondiendo Jesús les dijo, miren que nadie les engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, o yo soy el ungido, y a muchos se engañarán. Y oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. No oímos de tantas guerras, sobre todo especialmente en el siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, ya han habido infinidad de guerras, no solamente las más conocidas, como la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, o las guerras que involucran a Estados Unidos, sino también guerras entre muchos países en África, en Asia, en Sudamérica y en diferentes lugares del mundo. Versículo 7, porque se levantará nación contra nación, etnos contra etnos, pueblos contra pueblos y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Pestes es la palabra que se usa para describir enfermedades. A pesar de todo el avance tecnológico y el avance en la medicina, vemos cómo se multiplican la aparición supuestamente de nuevas enfermedades o de nuevas cepas de virus que ya existían, y cómo la humanidad se ve afectada, a pesar de todo el desarrollo en la medicina, se ve afectada casi igual como se afectaba en siglos anteriores, y mueren las personas por miles o por cientos de miles. Y han habido una serie de epidemias grandes que han afectado, cuando afectan más de una localidad y ya afectan varios países, ya se vuelve una pandemia, y otras enfermedades que se vuelven endémicas cuando permanecen perennemente en alguna comunidad o en algún país. Tantas enfermedades que han sido motivo de las noticias en los últimos años. En los años 80, la aparición de la enfermedad del SIDA, del VIH, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y después con el paso de los años, estas apariciones de los diferentes tipos de influenzas tipo A, H1N1, H2N2, y etcétera. Hay una serie de variantes con estas H's y N's, la gripe porcina, la gripe aviar, la gripe a principios del siglo XX, la gripe española, que no fue que se originara en España, pero hubieron razones para que tenga ese nombre, que tuvo una afectación muy parecida a la afectación que está teniendo en la actualidad el tema del coronavirus. Pestes en diferentes lugares, señales también de las que nos advierte nuestro Señor Jesucristo, y hambres. Es el colmo que con el desarrollo de la humanidad y de la ciencia y de todos los alcances que el ser humano tiene, y países como Estados Unidos, Canadá, en Europa, países árabes, Japón, Corea, etcétera, que han llegado a tal grado de desarrollo económico que la riqueza del mundo alcanza para alimentar a todo el planeta Tierra muchas veces, a todo el planeta Tierra durante muchos años. Y sin embargo, en la actualidad hay varias regiones del mundo donde prevalece el hambre, grandes hambres, incluso acá mismo en Perú, en las alturas. Y terremotos en diferentes lugares. Y terremotos, muchos dicen, siempre han habido terremotos, pero nunca han habido tantos terremotos en tanta frecuencia y en mayor intensidad que los que han habido en los últimos 50 años o en los últimos 100 años. Y en el versículo 8 de Mateo capítulo 24, nuestro Señor Jesucristo dice, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Les está hablando a los creyentes cristianos en ese momento, que van a ser perseguidos por causa de su cristianismo, como sucede en la actualidad. Y ha sucedido desde el inicio del cristianismo, millones de seres humanos que han sido martirizados. Y versículo 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Tantas personas que vienen y dicen que hablan de parte de Dios y que engañan a las personas por un provecho personal y que hacen tanto daño. Y versículo 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En estos tiempos, cuando estamos tan acostumbrados, el planeta Tierra, la humanidad está tan acostumbrada a llamar bueno a lo que es malo y en llamar malo a lo que es bueno, donde se exalta y se hace un día del orgullo a las cosas que son perversas, a las cosas que traen daño y que
y que afectan a la humanidad y que afectan a los demás. La promiscuidad, la depravación generalizada y es exaltada entre los seres humanos. En vez de sentirnos orgullosos de los valores, nos terminamos sintiendo orgullosos de actividades sexuales, que por último son la vida privada de ciertas personas y que no tendría que tener mención para nada. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y es tanta la maldad en el mundo que cada vez nos acostumbramos más a escuchar y a ver estas cosas perversas en las noticias, en nuestra sociedad, en la gente que nos rodea, y lo aceptamos como normal. Y en el versículo 13 dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Jesucristo le dijo a sus discípulos: esperen en Jerusalén la promesa del Padre, y vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Después de que Jesucristo murió, resucitó, se fue al cielo, envió su Espíritu Santo, la iglesia cristiana empezó a crecer, y con las primeras persecuciones empezaron a ser esparcidos, y eso lo vemos en Hechos de los Apóstoles, y cómo los primeros creyentes cristianos se van para Samaria, se van para Siria, establecen la iglesia en Antioquía de Siria, y luego con el apóstol Pablo empiezan los viajes hacia Asia Menor y hacia Europa, y se empieza a multiplicar el evangelio. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos de los primeros creyentes cristianos, de los primeros misioneros y de los primeros siglos del cristianismo, el cristianismo llegó a muchos lugares, pero estaba lejos de que se pudiera decir que el evangelio ha llegado a todo el mundo. Hasta nuestros tiempos, ya con el desarrollo de las tecnologías y de la facilidad de viajar a todos los lugares del mundo, las misiones se han extendido más y más a diferentes lugares del mundo, y hay iglesias subterráneas incluso en los países donde está prohibido y donde es perseguido el cristianismo. Hay actividad misionera en la India, en países de predominancia musulmana, donde si se enteran que eres cristiano te ejecutan, en países comunistas donde no aceptan el cristianismo o donde lo tienen perseguido o controlado, como en el caso de China. Pero aún así, aún continúan en el mundo algunas zonas donde no ha llegado el evangelio. Pero sin embargo, ahorita, en nuestros días, estamos siendo testigos de un fenómeno que va más allá de lo que nos podíamos imaginar. Porque lo mismo ha sucedido en la antigüedad. Cuando los cristianos eran perseguidos, inmediatamente se iban a otros lugares y esparcían más el evangelio. Es decir, los esfuerzos de Satanás, porque no se predique la palabra de Dios, le salía el tiro por la culata. Porque al revés, el evangelio terminaba esparciéndose y esparciéndose más mientras más perseguías a los creyentes cristianos. Ahora con el tema de la pandemia del coronavirus, el COVID-19 o la COVID-19 como le están diciendo, y a raíz de las medidas que han tomado casi todos los gobiernos de la tierra con estas cuarentenas o aislamientos sociales obligatorios, donde todos han tenido que estar metidos en sus casas y donde una de las cosas que han prohibido radicalmente son las reuniones justamente de las iglesias, todo tipo de reunión social. No vamos a ser injustos en eso, todo tipo de reunión social, pero con eso también de repente Satanás quería conseguir que se acabaran las reuniones de las iglesias. Pero gracias al Señor, con el uso de la tecnología, como en este momento nos estamos comunicando y todos ustedes están pudiendo escuchar en este momento este estudio, a raíz de este aislamiento en las casas, las iglesias que estábamos acostumbrados a reunirnos en los locales, algunos tienen sus propios templos comprados, sus instalaciones o lugares de reunión alquilados. Las iglesias cristianas ahora en pleno siglo XXI hemos vuelto a reunirnos en casas y estamos interconectados por medio de las redes. Pero ¿qué con esto? ¿Y qué con respecto a predicar el evangelio hasta el evangelio del reino a todo el mundo? En que, por ejemplo, antes de que empiece la pandemia, nos reuníamos nosotros en la Iglesia Gracia, ahí en el local, en Miraflores, y teníamos nuestra reunión, nuestro servicio del día domingo, con las prédicas, 2 servicios con las prédicas del pastor Lucho,
Y luego nuestro servicio de media semana, los días jueves, y por ahí una que otra actividad en la iglesia. Y con la bendición del Señor teníamos todas nuestras actividades y todos contentos, con la asistencia de los hermanos que físicamente asistían allí, y los días domingos se transmitía por internet la prédica y el mensaje, y también a veces los días jueves. Pero desde que empezó este aislamiento social obligatorio, entonces nos hemos visto en la necesidad de poder transmitir la palabra de Dios, ahora sí, todas las reuniones por internet, por los medios, por las plataformas que tenemos disponibles, sea YouTube, sea Facebook. Y ahora el pastor Lucho está dando la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios 2 veces por semana. Yo estoy compartiendo con ustedes 1 vez más por semana, el pastor Iván otra vez más por semana, y aparte de las demás reuniones que tenemos de la iglesia. Pero lo hermoso es esto, que lo que yo estoy compartiendo con ustedes ahorita lo puede escuchar cualquier persona en cualquier lugar del mundo por medio del internet. Claro que si un ruso me está escuchando ahorita y no entiende castellano, no le va a aprovechar mucho, pero tenga la seguridad que en todos los idiomas que hay en el planeta Tierra se está difundiendo la palabra de Dios, y el evangelio del reino de Dios, la salvación de nuestro Señor Jesucristo, se está difundiendo realmente a nivel global, y todo rincón de la tierra está llegando la palabra de Dios. Si es que aún no ha llegado la palabra de Dios a todo rincón, pronto va a llegar, sea de las maneras y de los recursos que el Señor lo permita, pero nunca más que esto. Ahí nuestra hermana Ceci Fluker nos dice que desde Michigan nos está escuchando. Ya ven cómo es la tecnología. Bendiciones para ella y para su familia, pero para todos ustedes también. Pero miren, la tecnología permite que en tiempo real podamos llegar con la palabra de Dios a todos los lugares de la tierra. Es una maravilla. Muchos usan la tecnología para mal, pero el Señor nos permite usar la tecnología para bien. Entonces será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Luego de todas estas señales con las cuales nuestro Señor Jesucristo nos da los indicios de todas las cosas que van a suceder en forma abrumadora en nuestro planeta, y que nos van a dar idea de que ya estamos cerca a que se inicien los eventos del fin, pero que todavía no es el fin. Y lo que nuestro Señor Jesús nos dice, que estos son principios de dolores, como cuando una mujer está por dar a luz, y antes de que sea el parto en sí, empiezan los dolores, las contracciones. Cada cierto tiempo hay contracciones, y después las contracciones son mayores, y mayores en intensidad, y cada vez en plazos menores. Si tenía contracciones cada 2 horas, y luego contracciones cada hora, y luego contracciones cada 30 minutos, y así se van acercando las contracciones hasta que llega el momento del parto, y el parto es el dolor más fuerte hasta que pasa, y luego ya viene la tranquilidad y la calma cuando ya la criatura ha nacido. Después de este inicio de dolores, ya viene una descripción de lo que es prácticamente el tiempo de la tribulación. Mateo capítulo 24, versículos 15 al 22, todo lo que es la gran tribulación. Mateo capítulo 24, versículo 15, voy a leer. Y nuestro Señor Jesucristo dice, Mateo 24, 15, por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y que lo vamos a leer en un ratito, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. Y ahora sí Jesús se refiere específicamente al contexto judío, porque les está diciendo, los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no encienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Oren, pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. El día de reposo es otra referencia más que nos hace a darnos cuenta de que el contexto al cual se está dirigiendo Jesucristo en este momento de crisis es el contexto judío. Porque habrá entonces, versículo 21, gran tribulación. Y recuerden esta frase, habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán
acortados. Aquellos días de la tribulación y aquellos días de la gran tribulación van a ser acortados. ¿Cuánto tiempo duraría esa tribulación o esa gran tribulación profetizada por Cristo? Decimos que 7 años. Pero entonces, ¿de dónde sacas que 7 años? El tiempo de la tribulación. 7 años es la semana profética de Daniel. La última semana profética de la profecía de las 70 semanas de Daniel, que lo vamos a ver en un ratito. Y la mitad de esa semana de años son 3 años y medio. La segunda mitad de esa semana profética, la segunda mitad de 3 años y medio, esa media semana de la última semana de la profecía de las 70 semanas, ese es el tiempo de la gran tribulación. ¿Cómo se sabe esto? Porque en el mismo libro de Apocalipsis, lo vamos a ver un poco más adelante, que se hablan de eventos que van a abarcar 1260 días, que equivalen a 3 años y medio, pero años de 360 días, con meses de 30 días, que es de acuerdo al calendario judío o al calendario babilónico antiguo. Pero 3 años y medio, multiplican 3 y medio por 360 y les van a dar 1260 días. Lo vamos a ver más adelante en el libro de Apocalipsis. También en otras partes hablan de eventos que van a durar 42 meses. 42 meses también son 3 años y medio. Si ustedes multiplican 3 y medio por 12, que son 12 meses, les va a dar 42 meses. Y estos datos son dados en el mismo libro de Apocalipsis. Lo vamos a ir viendo más adelante en las siguientes sesiones. Pero ahora vamos a dar un repaso a la profecía de las 70 semanas. Todo esto que estamos revisando es importante para tener la mejor visión de lo que estamos aprendiendo en el libro de Apocalipsis, ahora que ya estamos en el capítulo 6, versículos 1 y 2, y estamos entrando al momento en que Jesús desata el primer sello y se describe este primer sello desatado. Lo vamos a entender mejor con estos datos de Mateo capítulo 24, y ahora vamos a hablar acerca de la profecía de las 70 semanas, porque Jesús dijo: cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Jerusalén huyan a los montes. Entonces, ¿cuál es esa abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel? Justamente en la profecía de las 70 semanas. Así que por favor, acompáñenme ahí a Daniel capítulo 9. Voy a leer Daniel capítulo 9 desde el versículo 24 hasta el versículo 27. Daniel 9, 24 al 27. El libro de la profecía de Daniel, en la mitad de la Biblia, un poco después del libro de los Salmos y el inicio de los profetas mayores, está el libro de Daniel. Daniel 9, 24 al 27. Cuando el profeta Daniel estaba ya anciano y con expectativa de que terminara el cautiverio en Babilonia, y estaba orando y clamando a Dios porque ya casi se habían cumplido los 70 años de cautiverio, que de acuerdo al profeta Jeremías, con eso debía terminar el cautiverio, ya los judíos deberían poder volver a su tierra. En este clamor del profeta Daniel, Dios le envía al ángel Gabriel para que le diera su palabra y su consuelo. Y en Daniel 9:24 el ángel le dice a Daniel: 70 semanas, Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar con la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces, 70 semanas, entendemos en el lenguaje bíblico que se trata de 70 semanas de años, y también porque los eventos descritos en esta profecía son eventos que van a suceder muchos años después, y entonces cuadra de esta manera: 70 semanas de años determinadas, le dice al profeta Daniel, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Su pueblo, el pueblo judío, el pueblo de Israel, y tu santa ciudad, la ciudad de Jerusalén. Entonces van a haber eventos en los cuales el pueblo judío y la ciudad de Jerusalén van a ser el reloj que va a servir a toda la humanidad para darnos cuenta en qué tiempos estamos. Van a suceder eventos que van a afectar a toda la humanidad, pero de las cuales van a ser muy protagónicos los israelitas, los judíos, en su tierra.
para terminar con el pecado, para terminar con la prevaricación, para expiar la iniquidad, es decir, ya el tiempo en el cual Dios trata directamente con el planeta Tierra para terminar con el sistema mundial pecaminoso, lleno de maldad que afecta a la humanidad entera. Y ungir al Santo de los Santos, es decir, nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios, ya va a recibir el reino. Daniel 9:25, y le sigue hablando el ángel a Daniel, le dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 semanas más 62 semanas son 69 semanas. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, después de las 7 y de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, versículo 26. Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Primero mencionan 7 semanas, luego 62 semanas, y los eventos que van a suceder al inicio, desde el momento en que sale la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe. En total van a haber transcurrido 69 semanas de años. Y luego, como son 70 las semanas que están determinadas para el pueblo judío y para la ciudad de Jerusalén, falta una semana más. ¿Qué pasa con la última semana de esta profecía de 70 semanas? Una semana más de años. En el versículo 27 lo dice. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién? En el versículo 26 está descrito: un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, por esa última semana de 7 años, se confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana, 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y eso es lo que menciona nuestro Señor Jesucristo. Cuando vean en el lugar santo aquella abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Jerusalén huyan a los montes, y etcétera, etcétera. Pero explicando un poco este tema de las 70 semanas. 70 semanas de años, 70 por 7 son 490 años. Y de estas 70 semanas de años, 69 semanas ya han transcurrido, es decir, 483 años ya han transcurrido. ¿Desde cuándo hasta cuándo transcurren estos 483 años? Desde el decreto de Artajerjes, en tiempos de Nehemías, para reconstruir, o con el cual le da autorización a los judíos para que reconstruyan las murallas de Jerusalén, desde ese decreto hasta la entrada de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, aquel Domingo de Ramos. Nosotros lo conocemos como el Domingo de Ramos, pero fue el primer día de la semana, de esa última semana de vida, antes de ser crucificado, de nuestro Señor Jesucristo. Cuando entra, el primer día de la semana, entra a Jerusalén nuestro Señor Jesucristo, y es triunfalmente recibido, y le dicen: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, y entra Jesucristo y empieza a hacer una serie de actividades antes de entregar su vida en sacrificio, después lo que vendría después, ¿no? La última cena y después su crucifixión. Desde el decreto de Artajerjes hasta el tiempo de la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, allí transcurrieron estos 483 años, pero años de 360 días. Hay personas, hay estudiosos que se dieron el trabajo de contar los días y ver día tras día las fechas cuando estas cosas sucedieron. El decreto de Artajerjes, el 14 de marzo del año 445 a.C., y después de 173.880 días, que son los 483 años de estas 69 semanas de años que ya han transcurrido, el día en que nuestro Señor Jesucristo entró a Jerusalén fue el día domingo 6 de abril. Ojo que en esa época no se llamaba domingo, ¿eh? Lo decimos para entenderlo nosotros. El día 6 de abril del año 32 después de Cristo, de acuerdo al estudio realizado por Sir Robert Anderson,
no queremos ser dogmáticos con respecto a fechas precisas, pero sí es el tiempo desde el decreto de Artajerjes hasta el tiempo de la entrada de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. 483 años, 69 semanas de años. Pero en ese momento nos dice la profecía en Daniel que se le quita la vida al Mesías. Al finalizar las 69 semanas, se le quita la vida al Mesías. ¿Y qué sucede luego de que se le quita la vida al Mesías? Dice después, por otra semana, y hay una semanita, la semana número 70, que queda colgada en el aire, y que sucede después en otro momento, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y esta es la semana número 70. Y esta semana número 70 se da inicio con lo que empezamos a estudiar hoy día en el libro de Apocalipsis, con la aparición de este jinete en el caballo blanco, en Apocalipsis 6, versículo 2. Y en un momentito vamos a volver ahí, a Apocalipsis 6, 2. Entonces, estas profecías de las 70 semanas de Daniel 9, 24 al 27. Entonces, entre la semana 69, cuando han transcurrido ya estos 483 años, y la última semanita de 7 años, entre la semana 69 y entre la semana 70, hay un intervalo de tiempo. Hay un paréntesis para el pueblo judío, desde su rechazo al Mesías hasta que el Mesías trate nuevamente con ellos. Y todo este intervalo de tiempo, todo este paréntesis entre la semana 69 y la semana 70, es lo que nosotros llamamos la era de la iglesia o la era de la gracia, lo cual fue estudiado en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Es decir, desde Pentecostés, donde se inicia el cristianismo, donde se inicia la prevalencia de la iglesia cristiana como una influencia preservante en el planeta Tierra, la iglesia llena e influenciada por el Espíritu Santo como instrumento de Dios para influenciar sobre la tierra, desde el tiempo de Pentecostés hasta el momento del rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia aún no ha sucedido, pero sabemos que va a suceder pronto. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido en ese intervalo de tiempo? Hasta el momento, ya estamos en el 2020, ya van a ser casi 2000 años de tiempo que ya ha transcurrido. Y cuando sea el rapto de la iglesia no sabemos si serán 2000 años, 2005 años, 2050 años, pero un lapso de alrededor de 2000 años aproximadamente. Luego viene el rapto de la iglesia, y después del rapto de la iglesia comienza la semana número 70. Después del rapto de la iglesia se activa nuevamente el reloj profético para Israel y empieza a correr la semana número 70 de esta profecía de las 70 semanas de Daniel capítulo 9. Y se activa esta semana número 70 y comienzan 7 años de tribulación, y en los cuales Jesucristo nos habla de un tiempo que va a ser de gran tribulación. Ese tiempo de gran tribulación es la última mitad de esta semana de 7 años, 3 años y medio, hasta que cuando termine el tiempo de la tribulación, y especialmente el tiempo de la gran tribulación, terminará con la batalla de Armagedón y con la segunda venida de Jesucristo. Pero eso ya son cosas que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, una mención con respecto a esta última semana profética, a la semana número 70. Este tiempo de la tribulación es tan importante en el estudio del libro de Apocalipsis, que abarca 14 capítulos. De los 22 capítulos, 14 capítulos se abocan al tema de la gran tribulación, los capítulos que van desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19 de Apocalipsis, y que nosotros lo vamos a estar estudiando juntos durante las semanas que vienen por delante. Ahí, como mencionamos, en estos 14 capítulos que representan estos 7 años de tribulación y de gran tribulación, el derramamiento de la ira de Dios y del santo y justo juicio de Dios sobre la tierra, sobre un mundo impenitente, se va a dar este juicio en manera de, ya lo habíamos comentado, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. 7 sellos que ya están empezando a ser desatados el día de hoy en nuestra lectura en Apocalipsis 6, versículos 1 y 2. Empiezan a ser desatados los 7 sellos. Luego, en el séptimo sello están contenidas las 7 trompetas, los juicios del toque de las 7 trompetas. Y luego, en la séptima trompeta, están contenidos
los juicios de las 7 copas de la ira de Dios. Y todo esto va a abarcar estos 14 capítulos de Apocalipsis, tan importante. Y una nota también, además de todo esto, la iglesia cristiana, los creyentes cristianos, pero no nominacionalmente, porque todo el mundo se llama cristiano a sí mismo. Tú le preguntas a cualquier persona en la calle, ¿tú eres cristiano? Y le dices, por supuesto que soy cristiano, a mí me han bautizado de chiquito, yo soy cristiano. Pero le saca la vuelta a su esposa, se emborracha, se droga, de vez en cuando asalta a alguien, pero él se considera cristiano. Estamos hablando de personas que le han entregado su vida a Jesucristo, que reconocen a Jesús como Señor y Salvador y que son seguidores de Jesucristo. Como todos ustedes, hermanos, que nos están oyendo en este momento, y como el que habla, aquellos que amamos a Dios, que tememos a Dios y que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, somos los seguidores de Jesucristo. La iglesia cristiana, ¿qué con la iglesia cristiana? Que esta tribulación de la que estamos hablando y este tiempo de gran tribulación del cual estamos hablando, que se inicia con la apertura de los 7 sellos, la iglesia cristiana no va a pasar por la tribulación, ni por la gran tribulación. ¿Por qué tenemos convicción y por qué los creyentes cristianos en muchas iglesias, cuando hablamos de la doctrina del rapto y de la doctrina de los tiempos, de los eventos futuros y del tiempo de la tribulación y de la gran tribulación, por qué decimos que los creyentes cristianos no vamos a pasar por el tiempo de la gran tribulación? Primero, porque ya hemos sido sacados de la tierra con el evento del rapto de la iglesia. Pero además, el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:9, lo van a ver con el pastor Iván más adelante, el apóstol Pablo nos dice ahí en 1 Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no va a derramar su ira sobre nosotros, sobre su iglesia, pero sí va a derramar su ira y su justo juicio sobre un mundo impenitente y no arrepentido. Ya habíamos estudiado juntos en el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a las 7 iglesias, en el mensaje a Filadelfia, Apocalipsis 3:10. Y Jesús le dice a su iglesia, a nosotros hermanos, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. La hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra, la iglesia va a ser guardada. Y nosotros, junto con la iglesia, vamos a ser llevados al cielo y no vamos a pasar por el tiempo de la tribulación ni el tiempo de la gran tribulación. Pero con respecto a la última semana, a la semana número 70 de la que estamos hablando, la semana número 70, la semana de 7 años de la profecía de Daniel, en Daniel 9:27, habíamos estado leyendo Daniel 9:24, 25, 26, 27. Daniel 9:27, ahí el ángel le menciona a Daniel que a la mitad de la semana, este hombre, este príncipe que traerá desolación, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, cuando ya han transcurrido 3 años y medio, interviene con respecto al culto y a la religión judía en Jerusalén. Cosas importantes que notar. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba dándole esta profecía con respecto al templo y a los eventos futuros en este sermón en el Monte de los Olivos, ahí a sus discípulos, nuestro Señor Jesucristo habló acerca de la destrucción del templo. Dijo, ven todo esto, de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra. Y eso se cumplió de manera casi inmediata. Después de nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, luego resucitó, luego subió al cielo, luego vino el tiempo de Pentecostés, envió su Espíritu Santo, y pocos años después, menos de 40 años después, en el año 70 después de Cristo, el general romano Tito, hijo del emperador Vespasiano, el general romano Tito, quien después también se convertiría en emperador, en el año 70, destruyó por completo Jerusalén y destruyó por completo el templo. Tan fuerte fue esa destrucción del templo que nunca más se volvió a reconstruir. Y efectivamente, de manera efectiva, no quedó piedra sobre piedra del templo, no quedó nada del templo de Jerusalén, y todo lo que había dentro fue llevado por el general Tito y está registrado en este monumento que es el Arco de Tito en Roma, y ahí está unas esculturas, unos altorrelieves tallados
de las cosas que saquearon del templo de Jerusalén, incluido el menorá y todas estas cosas. Entonces, en la actualidad, hasta nuestros días, no hay templo de los judíos en Jerusalén, no hay templo de los judíos en el monte del templo. Lo más sagrado que tienen los judíos, de lo más cerca que pueden llegar a lo que era el templo, es el muro de los lamentos, un terraplén de una muralla de piedras enormes que están en el lado occidental y que limitan el monte del templo. Pero encima del monte del templo, los musulmanes en el año 500 y pico después de Cristo construyeron una mezquita, el Domo de la Roca y después la mezquita de Omar, y lo hicieron allí a propósito para que los judíos no pudieran nunca reconstruir su templo en ese lugar. Pero ya vamos a ver más adelante en Apocalipsis cómo por medio de ciertas alianzas de este líder mundial del cual estamos hablando ahora, de este príncipe que trae desolación a Jerusalén, los judíos por un tiempo van a poder reconstruir su templo. Pero Jesucristo predijo la destrucción del templo, que sucedió de manera casi inmediata. Pero luego nuestro mismo Señor Jesucristo dice, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, y cuando Jesús dice cuando vean en el lugar santo, se está refiriendo a el templo, pero un templo que va a existir de nuevo en el futuro, porque el templo en el cual estaba Jesús en esos días iba a ser destruido por completo. Y cuando el profeta Daniel también habla acerca de cuando a la mitad de la semana número 70, en esos 3 años y medio, se hará cesar, este líder, este príncipe, hará cesar el sacrificio y la ofrenda, se está metiendo con la religión judía en el templo, en un templo que va a ser reconstruido en un futuro no muy lejano, porque en la actualidad, hace unas décadas atrás, hubiera sido imposible pensar en la nación judía y en la nación de Israel con su propio país, en su propia tierra. Pero desde 1948, esa ya es una realidad. Los judíos en Israel, en su tierra ancestral, en una tierra que la tienen hace 3000 años, y la esperanza de los judíos en la actualidad, sobre todo los judíos ortodoxos y los religiosos, es reconstruir su templo. Y ahí se van a dar todas estas circunstancias de las cuales estamos hablando. Y si en la actualidad no hay templo en Jerusalén, ya muchos rabinos ya se están preparando, ya han hecho planos del nuevo templo basados en las profecías de Ezequiel, y están listos para que cuando apenas se pueda reconstruir su templo allí en el monte del templo. En el libro de Apocalipsis más adelante vamos a ver que hacia el lado norte del monte del templo es probable que se reconstruya el templo de Jerusalén. Entonces, este hombre, este príncipe, dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Y quién es este príncipe que traerá desolación? Será aquel líder de preponderancia mundial, que centralizará el poder político, el poder económico e incluso el poder religioso. Cuando este líder aparezca y salga a relucir en la escena mundial, los judíos en un principio van a creer que este es el Mesías prometido a Israel. Si tú en la actualidad le preguntas a un judío comprometido, porque los judíos en general son seres humanos comunes y corrientes como cualquier cristiano, como cualquier evangélico, como cualquier católico. En general los judíos seculares son normales y corrientes, llevan su vida normal y corriente, pero hay judíos religiosos, así como hay católicos religiosos y hay religiosos de todas las religiones, hay judíos que son practicantes. Si a un judío religioso, practicante, comprometido, tú le preguntas ¿qué es lo que espera del Mesías que ha de venir? Él te va a decir que este Mesías que ha de venir va a ser un gobernante de influencia mundial, que no va a ser hijo de Dios, ni va a ser un ser divino, que va a ser un gobernante que va a traer paz mundial, que va a traer bonanza económica a nivel mundial y que además les va a reconstruir su templo, que va a ser un líder para Israel y un líder para el mundo entero. Eso es lo que esperan los judíos practicantes del Mesías que ellos están esperando por venir, el cual nosotros creemos que el Mesías ya vino y que va a volver. Pero los judíos creen que el Mesías recién va a venir por primera vez como un líder humano.
Y en Daniel 9:27, que lo hemos estado leyendo y recalcando ahorita, habla de esto, ¿no? A la mitad de la semana número 70, esta semana de 7 años, la mitad de la semana es el inicio de los 3 años y medio de esa gran tribulación que menciona nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24. Ahora regresemos a Apocalipsis capítulo 6, versículo 2. Apocalipsis 6:2. El apóstol Juan, en su visión, cuando se empiezan a desatar los sellos, dice, cuando se desata el primer sello, Apocalipsis 6:2, dice Juan, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Aparece este caballo blanco con alguien que lo monta. Esta persona que lo monta está sobre un caballo blanco, y el color blanco es un color que representa la paz. Ustedes saben, cada vez que alguien quiere dar una tregua, se aparece con una banderita blanca. Cuando dos ejércitos están frente a frente y uno se quiere rendir, sacan banderitas blancas y dicen tregua, tregua o paz. Es un símbolo de la paz. Incluso en los tiempos de toque de queda, cuando alguien tiene que salir con urgencia a las calles, les dicen que saque algo blanco para que indique que está saliendo en buena onda, o por necesidad o por emergencia. Pero nos vamos a dar cuenta que esta aparente paz es en realidad una falsa paz. Un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Entendemos, como hemos leído ahorita en Daniel 9:27, cuando dice, y por otra semana, por los 7 años, confirmará el pacto con muchos. Entonces este líder mundial va a confirmar alianzas estratégicas y una relativa paz, pero sin derramar sangre, sin hacer guerras. Está en un caballo blanco, tiene un arco. El arco, noten que aquí menciona un arco, pero no menciona las flechas. El arco es un arma ofensiva, pero no dispara flechas. Es decir, sin derramamiento de sangre quizás, o sin hacer guerras especialmente, este hombre se va a hacer del poder a nivel mundial. Lo vamos a ver más adelante en Apocalipsis capítulo 17. Ahí se nos habla de 10 gobernantes mundiales que le van a dar el poder a este hombre mencionado aquí en Apocalipsis 6:2. Este líder mundial que va a aparecer en el escenario de la historia postmoderna, en un futuro no muy lejano, este líder mundial, nosotros lo conocemos como el anticristo, porque se va a manifestar completamente en contra de Cristo, pero en el libro de Apocalipsis se le conoce como la bestia, y lo vamos a ver más adelante de nuevo en los capítulos que vienen, en el capítulo 13 y otros. Este líder mundial es el anticristo, que recién puede entrar a la escena mundial porque ya no está el Espíritu Santo en la iglesia, en los creyentes cristianos que han sido arrebatados, lo cual no significa que el Espíritu Santo va a ser quitado por completo del planeta Tierra, porque el Espíritu Santo es omnipresente, su omnipresencia no se va a perder, pero la influencia del Espíritu Santo en los creyentes cristianos va a ser sacado de en medio de la tierra, y eso era lo único que podía obstruir el accionar de este hombre, del cual vamos a leer. Acompáñenme por favor, antes de que se nos vaya el tiempo, que ya se nos está yendo, pero con esto terminamos. Vamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 1 al 9. 2 de Tesalonicenses 2, versículos 1 al 9. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se conturben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, ese es del que estamos hablando ahorita, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Pues en un futuro no muy lejano, cuando en Israel, en Jerusalén, ya haya templo nuevamente y comience a gobernar este líder a nivel mundial, va a tener la desfachatez y el atrevimiento de sentarse en el templo de Dios y hacerse pasar por Dios para querer recibir la gloria que únicamente le corresponde a Dios. ¿Se acuerdan cuando comentábamos cómo Satanás quiso recibir en el reino de los cielos la gloria que únicamente le corresponde a Dios, y Satanás fue expulsado y se halló en él maldad y no pudo prevalecer?
y arrastró en su rebelión a una tercera parte de los ángeles del cielo, lo cual lo vamos a ver nuevamente en el capítulo 12 de Apocalipsis. Este hombre de pecado se hace pasar por Dios. Versículo 5. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Y ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces, en la apertura del primer sello del capítulo 6 del libro de Apocalipsis, es la manifestación del anticristo, este hombre de pecado, que no se podía manifestar porque había quien lo detiene. Era la iglesia cristiana quien detiene. La iglesia cristiana todavía es una influencia mundial. La iglesia cristiana todavía se manifiesta en contra del pecado. La iglesia cristiana pone en evidencia las tretas de los gobiernos progresistas que tratan de obstruir todo lo que tenga que ver con Dios y que tratan de permitir todas las medidas perversas para que la humanidad pueda pecar y pecar más en contra de la misma humanidad. Toda esa influencia preservante de la humanidad, de la iglesia en medio de la humanidad, cuando sea quitada en medio, entonces el inicuo, aquel que viene por obra de Satanás, va a poder actuar recién a sus anchas. Ya lo hablaremos más cuando lleguemos a Apocalipsis capítulo 13. Muy bien, entonces con la apertura del primer sello hemos empezado el tiempo de la tribulación y la manifestación del anticristo. Y vamos a seguir hablando de estas cosas interesantísimas a partir de la siguiente sesión. Con eso terminamos el día de hoy. Voy a dar una oración para culminar y que el Señor nos llene de Él. Siempre me causa tanto entusiasmo este tema de los eventos que van a suceder pronto. Nos quedamos cortos con el tiempo y con las ganas de seguir viendo lo que sucede después, así que no se lo pierdan la próxima semana. Amado Señor, hay tanto por recorrer, tanto por reafirmar, tanto por reaprender. Te damos gracias, Padre, por esta abundancia de palabra tuya a la cual nos permite ser expuestos los días domingo, los días jueves, los días lunes, los días martes, y también, Señor, el resto de la semana en diferentes actividades que nos permite participar aún estando en este aparente encierro. Pero tu palabra no está encerrada, tu Espíritu Santo no está encerrado y tu iglesia cristiana tampoco, Señor. Te rogamos, Señor, tu misericordia para lo que va a suceder con la humanidad de aquí en adelante, no solamente con el tema del coronavirus, la pandemia o el desastre económico que está sucediendo ahorita en el Perú y en tantos otros lugares del mundo, sino con cosas que vienen mucho peores todavía. Estamos en principio de dolores, pero va a venir un tiempo de verdadero dolor durante esos 7 años de la semana número 70 de la profecía de Daniel. Amado Señor, ten misericordia. Te rogamos porque más y más personas se puedan convertir a tu Hijo Jesucristo, se puedan arrepentir de sus pecados, puedan darse cuenta que necesitan a su Creador y que todo ser humano necesita a su Creador y que todo ser humano necesita arrepentirse. Gracias, Señor, por todas las oportunidades, infinitas oportunidades que siempre nos das. Te queremos entregar y reafirmar nuestra entrega hacia ti. Y queremos reafirmar que reconocemos a tu Hijo Jesucristo como nuestro Señor y nuestro gran Salvador. Te damos gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ustedes ya saben, hermanos, ahí en la página de Facebook de Gracia Calvary Chapel están los anuncios de los horarios de las diferentes actividades que tenemos en Gracia. Y ya saben, los días lunes a las 5 de la tarde con el pastor Iván, el estudio de 1 Tesalonicenses. Los días martes conmigo, el estudio de Apocalipsis. Mañana miércoles a las 5 de la tarde tenemos tiempo de oración, no se olviden. Y el jueves a las 5 de la tarde con el pastor Lucho, el estudio de 1 de Samuel. Y luego los domingos tenemos el estudio de Salmos seleccionados. Y una serie de actividades más con los jóvenes, con las damas de la iglesia, con las chicas de la iglesia. Así que estén al tanto de todo lo que viene. Que el Señor les bendiga muchísimo y seguimos en contacto. Amén.